Buenos días, estimados chicos. Buenos días, estimado profesor Gonzalo Bolaños. Bienvenidos a la clase de bioquímica de la quinta semana de la unidad número 5. Espero que todos se encuentren muy bien. Profe Gonzalo Bolaños, por favor. Gracias. De la misma manera, muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a esta clase de biología. Estamos estudiando acerca del ciclo celular. Hoy vamos a ver acerca de la meiosis. Seguimos con la misma destreza de experimentar procesos de mitosis, meiosis y demostrar la transmisión de la información genética a la descendencia por medio de la fertilización. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre la reproducción. El día de hoy vamos a analizar qué es la meiosis. ¿Sí? La meiosis, su evolución. Aquí vamos a hablar de la interfase 1 y todas las etapas de la meiosis. Ya. Haciendo un resumen de las clases anteriores, hablábamos del ciclo celular. En las células eucariotas, ustedes saben, células de plantas y de animales, a eso le llamamos células eucarióticas, y hay las células procarióticas. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿escuchan? Chicos, ¿escuchan? En donde la célula sigue su crecimiento. ¿Sí? Luego teníamos la fase S, en donde la célula sintetiza las proteínas y realiza una copia del ADN. Y luego tenemos la G2, en donde la célula ya está lista a dividirse de su célula madre a dos células hijas. Y luego tenemos el proceso de división propiamente dicho que se llama mitosis, en donde, pasando por 4 etapas que involucran la mitosis, metafase, profase, metafase, anafase y telofase, la célula madre se divide en las células hijas. Entonces, hoy vamos a hablar de la meiosis. La meiosis se realiza en las células reproductoras o gametos. Dice, es un proceso de división celular en el cual a cada célula debe ir la mitad del número de cromosomas. También podemos definir a la meiosis como el proceso de división celular a través del cual una célula diploide, que tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, se producen 4 células haploides. Clarito, la meiosis se da en las células reproductoras o gametos. Esto queremos decir en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, como ustedes ven en el diagrama, ¿cierto? Tenemos la interfase, la preparación. Luego tenemos la meiosis 1, en donde se forman cromosomas homólogos iguales. Luego vamos a hablar de la meiosis 2, ¿no es cierto? Comienzan a duplicarse. Comienzan a duplicarse los cromosomas y se dividen en las células hijas. Entonces, en la meiosis vamos a hablar
que una célula madre va a dar origen a 4 células hijas. ¿Por qué? Al duplicarse los 46 cromosomas, tendríamos 92 cromosomas. Pero a cada célula hija tiene que ir 23. ¿Sí? Ya. Las células haploides, quiere decir, son aquellas que tienen solo 23 cromosomas. ¿Sí? Son aquellas que tienen un solo juego de cromosomas. O sea, 23 cromosomas. Los gametos, células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides, son células haploides. Y es así, el objetivo es que la meiosis generar, dice, células sexuales. Por esta razón, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos de cromosomas haploides van a formar un nuevo conjunto diploide. ¿Qué quiere decir? Que el óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide 23, ¿no es cierto? El agregar 23 cromosomas compete hablar de una célula haploide. Al fusionarse el óvulo con el espermatozoide, va a darnos, dice, un conjunto llamado diploide, un gameto, con 46 cromosomas. 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. Es decir, dice, se forma un nuevo genoma, ¿sí? Por lo tanto, dice, la meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de las poblaciones. En consecuencia, es también la responsable de la capacidad de las especies a evolucionar. Ya. Aquí tenemos que la meiosis, jóvenes, vamos a estudiar, se divide en dos fases. La meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Sí? Dos etapas en las cuales se van a dividir las células sexuales o gametos. Dice, la meiosis 1, acordarás, también conocida como fase reductiva. Es la etapa en donde los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético vaya a las células hijas, es decir, en la mitad. ¿Sí? Si hablamos que cada célula tiene 23 pares, se va a dividir. 23 irá a una célula hija, 23 a otra. En esto es lo que genera la diversidad genética. Y de ahí que la meiosis 1 se va a subdividir en 4 fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Estos procesos son idénticos a lo que ya vimos en los procesos de mitosis. ¿Sí? Pero agregando en números romanos el tipo de meiosis. Profase 1, dice, los cromosomas se condensan y forman par. La metafase, los pares de cromosomas homólogos se unen en la placa ecuatorial o en la parte central. En la anafase 1, los cromosomas se separan y comienzan a ir a los extremos para culminar en la telofase 1, que la membrana se ajusta y va a formar conjuntamente con la citocinesis dos células diferentes. ¿Sí? Ya. Acá tenemos la meiosis 2. La meiosis 2 también se llama fase duplicativa. Es la etapa
en la que se separan las cromátidas. Deben acordarse las partes del cromosoma. Los brazos, ¿no es cierto?, superiores y brazos inferiores estaban unidos por un centrómero y cada uno de estos brazos es lo que le conocemos con el nombre de cromátido, produciendo un par de células haploides. Cada una, dice, contiene 23 cromosomas y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromátida. ¿No es cierto? O sea, es como que al cromosoma le cortáramos en forma vertical en la parte central y se va a dividir en dos cromosomas, digamos, medios, ¿no es cierto? A cada lado tenemos las cromátidas. Luego dice, en la profase 2 se vuelve a repetir los procesos de mitosis, los cromosomas se condensan. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la parte ecuatorial o metafásica. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan, ¿cierto? Ya les dije, en forma perpendicular, como que les cortamos y se separan a los extremos. Cada una va a los polos opuestos de la célula. Y en la telofase 2, dice, los gametos recién formados son haploides. Esto quiere decir el óvulo o el espermatozoide. Y tienen una sola cromátida. ¿Sí? Entonces, eso tiene relación. Es muy importante en las células estos procesos que hemos analizado. Mitosis y meiosis, ¿no es cierto? La mitosis se da, repito, en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células que existen en nuestro cuerpo. Células nerviosas, células musculares, células epiteliales, células adiposas, ¿no es cierto? Ya. Y en cambio, la meiosis solamente se da en las células reproductoras para formar los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Ya. Si quiere intervenir, Brian, siga. Ya. Muchas gracias, profe Gonzalito. Vamos a proyectarles un material que se tenía visto, igual que en su caso. Hablemos un poquito de la meiosis. Como usted lo dijo, es un proceso de división celular en donde a partir de una célula diploide origina 4 células haploides que generalmente que son gametos, ¿no es cierto? Como había mencionado el profe Gonzalo, gameto significa que puede o esencialmente es aquella encargada de estar en la fase de reproducción. Como lo habíamos dicho, puede ser el óvulo o el espermatozoide. Recordemos un poco de diploide y haploide, como lo había dicho el profe Gonzalito, donde vemos que los organismos diploides, como indica su prefijo, son aquellos que tienen 2 juegos de aelos, uno por cada progenitor. Los seres humanos, excepto los gametos, la mayor parte de los animales y muchas plantas son diploides. Los diploides se puede abreviar con la nomenclatura 2N. Mientras que los organismos haploides, ¿sí? Generalmente como también lo dijo el profe Gonzalito, tienen un solo grupo de cromosomas que se abrevia con la nomenclatura N. ¿Sí? Entonces eso era importante que quería que quede claro. Entonces, ¿qué es la meiosis? Es un proceso necesario para la reproducción sexual. El objetivo es reducir el número de cromosomas y tener un intercambio genético. Esta era la diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿no es cierto? De que el uno, al momento de tener de poder reproducirse, tenía las características similares. ¿Qué quiere decir de que era similar, no es cierto? Era igual. Sus cromosomas se dividían en la mitad y por lo tanto iban a ser igual a sus padres. Sin embargo, en la mitosis tenemos este intercambio de material genético, ¿sí? Una recombinación, si se quiere llamar de otra manera. ¿Y cuál es la característica de esta recombinación? De que los hijos no van a ser iguales a sus padres, sino van a ser similares, que significa que son parecidos, ¿no es cierto?
Entonces, la meiosis se divide en diferentes etapas. Una etapa reduccional que corresponde a la meiosis 1, en donde se encuentra la profase, la prometafase, la metafase, anafase y telofase, todos en la etapa 1. Y la meiosis 2, que es la etapa ecuacional, en donde está la prometafase 2, la metafase 2, anafase y telofase 2. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver nosotros las diferentes etapas, ¿no es cierto? Entonces teníamos la meiosis 1, que se llamaba la reduccional, en donde en el primer gráfico, en el gráfico A, podemos ver de que todavía están las estructuras del ADN, ¿no es cierto? Podemos ver bueno, bien conformados. En la segunda etapa nosotros ya comenzamos a ver cómo los cromosomas comienzan a dividirse, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan en una de las patitas del cromosoma, van a ver cómo comienzan a compartir estas patitas, ¿no es cierto? Y después vamos a ver de que los cromosomas están muy pegados y alineados. Si se pueden fijar que están alineados. En la siguiente etapa, después de una reconfiguración, uno de los cromosomas, miren cómo cambia de color. Es decir, de que, ¿qué pasó? Se recombinó, ¿no es cierto? Tenemos un cromosoma nuevo, recombinado, ¿sí? Eso quiere decir de que un cromosoma necesariamente está involucrado a la madre y el otro cromosoma está involucrado al padre. Entonces, el material genético del padre y de la madre, ¿sí? Se unieron para poder tener diferentes características. Es lo que nos diferencia a nuestros padres, ¿no es cierto? Después tenemos, ya tenemos una división, si se quiere, de los núcleos, una formación de unos nuevos núcleos, como ustedes pueden ver acá. Se vuelve a repetir la etapa, ¿no es cierto? Volvemos a tener los cromosomas separados, reconfiguración de los cromosomas, se dividen los cromosomas y ya tenemos muchas células. Pero si ustedes se fijan, la etapa ecuacional es muy diferente a la etapa reduccional. Si ustedes pueden ver cómo se alineaban los cromosomas en esta parte de acá, miren cómo se alinean en la parte de acá, en la zona ecuatorial, ¿no es cierto? ¿Y a qué se parece esta etapa de acá abajo? Se parece mucho a la mitosis, ¿no es cierto? Mientras que la etapa de arriba sí es muy diferente, se conoce como meiosis. Entonces, esta es la característica de la meiosis, como yo lo he visto, como una unión tanto de la mitosis como un nuevo comportamiento de la célula en la meiosis. Lo que me parece fundamental y súper interesante de este tema es de que a partir de esto nosotros o los seres vivos tenemos la capacidad de existir y con unas características especiales. Porque ¿qué pasaría si trabajaríamos o o siempre saldríamos en función de la mitosis? Primero, no necesariamente necesitaríamos los cromosomas de un padre o de una madre. Es decir, a partir de una célula madre podríamos dividirnos, ¿no es cierto? Y ya cumplir con las funciones, pero la característica sería que vamos a ser idénticos a nuestra célula madre. Es decir, de que no habría una distinción. Mientras que en la meiosis nos permite poder jugar con el material genético de dos individuos diferentes con sus características propias. Y en función de estos dos, poder dar origen a un nuevo ser vivo. Eso me parece muy interesante. En la profase 1, ¿qué ocurre? Ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos, entrecruzamiento y reconfiguración genética, ¿sí? Como lo habíamos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, unos cromosomas homólogos en donde sus alelos están identificados, ¿no es cierto? Tenemos por los colores. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder, como ya lo vimos hace un momento, acá están cada una de las etapas ¿y qué va a suceder en cada uno de ellos? Por ejemplo, en la leptonema vamos a tener una condensación de la cromátida, ¿no es cierto? En la cigonema, ¿qué va a suceder? Miren cómo se van uniendo. Va a haber una sinapsis entre los cromosomas homólogos, ¿no es cierto? En la paquinema, sí, mira, va a haber una recombinación. Se fijaron cómo primero estaban separados de una. Miren cómo esta patita donde está señalando el mouse se va al otro y la otra patita se va al otro. En la diplonema, sí, desaparece el complejo sinoptémico y miren cómo ya comienzan a tener una recombinación, si se quiere. Y al final, en la diacinesis, ya existe la máxima condensación de los cromosomas y miren cómo ya tienen sus características bien definidas. Sí, entonces miren cómo lo que va sucediendo en la profase. Me pareció muy interesante proyectarles estos gráficos para que puedan ver
cómo se van recombinando, que es la característica principal para la evolución de los seres vivos. ¿Sí? Aquí tenemos también unos cromosomas homólogos, en donde se puede ver, se puede apreciar también con bastante, bueno, de una forma muy buena, qué es lo que sucede. Otra de las características de los cromosomas homólogos es de que generalmente debe estar ubicado su centrómero a la misma distancia, ¿sí? Para que se pueda dar una buena recombinación. Aquí igual podemos ver, ¿ya? La característica fundamental de estos cromosomas, como lo habíamos mencionado, es la variabilidad. Como podemos ver en esta imagen del choclo, me pareció súper interesante, puesto que nos permite poder identificar cómo podría variar de un hermano a otro hermano. Imagínate que el choclo no es así, pero imagínate que cada grano del choclo es una célula, Claro, como por el una color. célula. Imagínate cómo se comporta cada una de las células, que si ustedes se ponen a analizar en la imagen, ninguna de las células va a ser igual, ¿sí? Unas van a ser más de un color más morado, otras van a tener una mancha más que la otra va a tener un peso diferente a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, miren, esto es lo que nos permite caracterizar de la mitosis. Igual tenemos el ejemplo de una mariquita. Tal vez el número de manchas sea diferente, ¿no es cierto? O tal vez sea su coloración en su caparazón. O tal vez sea no sé, el tamaño de sus patas, etcétera, etcétera. Y es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Por ejemplo, si el padre tiene una nariz grande y la madre tiene unas cejas pobladas, es muy posible que su hijo pueda adquirir la nariz grande y las cejas pobladas, ¿sí? Entonces, miren cómo podemos ir evolucionando, si se quiere decir evolucionando. ¿Y por qué digo evolucionando? Porque en la naturaleza no todo es fijo. Quiere decir de que no todo es perfecto, ¿sí? O sea, se va formando la perfección en función de errores. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven el gráfico de la gallinita, primero tuvo una gallinita que no fue tan perfecta, ¿no es cierto? Después una gallinita que parece que sí puede funcionar en la naturaleza, pero algo debe tener malo, y una gallinita que obviamente sí estuvo buena. La naturaleza se va a encargar de producir los tres tipos de gallinas, si se quiere. Pero la que mejor pueda adaptarse al medio va a ser la que puede sobrevivir. Es decir, que la gallina de baja calidad va a morir muy rápido porque no puede adaptarse al medio, no tiene las condiciones necesarias. La gallina ambigua puede que dure un poco más de tiempo, pero sin embargo no va a cumplir con las expectativas y también no va a poder reproducirse. Entonces puede vivir toda su vida, pero no es apta para una reproducción. Y mientras que la gallina de la alta calidad va a garantizar de que la especie se mantenga, ¿sí? Entonces aquí igual tenemos un ejemplo con las plantas, que sucede lo mismo, si puedes sacar un montón de plantas en función simplemente de la reconfiguración de uno de sus cromosomas. Entonces puedes tener un filo de una planta madre, pero a partir de sus recombinaciones de los cromosomas puedes tener diferentes productos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Lisa. Ya. Si no hay preguntas, entonces chicos, por favor, ingresen a su Classroom. Van a ingresar a su Classroom. Y en su Classroom van a encontrar ADN y ciclo celular. Sí, todos están ahí, tal vez. Profe. En su ADN y ciclo celular van a entrar a la aplicación de Kahoot, que está ahí. Sí. La aplicación de Kahoot. Y se les va a cargar. Sí, a mí se me carga así porque se me carga como profe. Entonces aquí van a donde dice mitosis, ¿ya? Y va, por favor, a jugar, ¿sí? Aplastamos, dicen. Si tienen todos en la mano, podemos empezar a jugar este momento. ¿Listos? Pero dicen, espera un ratito. Pero, puede esperar un rato. Ya, pero tienen un minuto para que se les acabe el tiempo, ¿ya? Por favor. Me avisan, ¿ya? ¿Cuántas preguntas son, dicen? Son 5 preguntas. Pero ¿Cuál es el pin, dicen? En la 2 y en la 4 no sale en la imagen, dicen. Sale solo eso, Lice. A ver, ¿ya? El pin, dicen, por favor. Solo tienes que entrarte al Classroom y en el Classroom ya está. Solo son 5 preguntas. Solo son 5 Sí, preguntas. sí.
¿Ya? Un ratito, entonces. Clásico. Por favor, chicos, tienen que poner su nombre y apellido, ¿ya? ¿En dónde, pues, dice? En donde dice ID. Ahí está el PIN. Si doy en el teléfono, no importa, no. ¿Perdón? Si doy en el teléfono, no importa. No importa. ¿Ya? No, Solo no, tengo no, un espera. jugador. Espera un rato. Ya tengo 2 jugadores. 5. 6, 7. Bien, chicos. Chicos, por si acaso, si no alcanzamos, ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo desde su celular, ¿ya? Porque va a estar el link ahí, ¿sí? En el Claro. Ya lo que acabamos de dar, le mandamos los resultados o Ya, comencemos, chicos, con los que estamos, porque si no, no lo vamos a lograr. Ya nos quedan 3 minutos. Ya, profe. No pudieron entrar. Comencemos, ¿ya? listo. Verdadero o Puedo falso. poner el código, por favor. División del núcleo. La mitosis es la división del núcleo en hijos y en su citoplasma. ¿Verdadero o falso? Andy, corre, a ver. Es por tiempo. Listo, chicos. Siguiente. Las etapas de la interfase, ¿cuáles son? No pude entrar, Licen. No importa, va a estar en tu Classroom para que le hagas, ¿ya? Igual si se me corta el video, está en el Classroom, ¿ya? A ver el siguiente. ¿Qué es la citocinesis? Facilito. Chévere, siguiente. Caramba, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a la replicación del ADN? No sale. De 79 días de cómo crece una planta. Por cierto, la luz que parpadea es en realidad el día y la noche y sirve para darte una idea de lo lento que realmente es este proceso. Siguiente, chicos. Y última, con las justas. Selecciona el orden de las etapas de la mitosis. Facilito. En este video utilizo el potente Hyperlapse por Los Ángeles.
Perrita negra, ua, perrita negra, ua, ua. Chévere, chicos. ¿Cómo que no? Muy bien, chicos. Entonces yo Híjole. ya voy a revisar. Igual, chicos, se encuentra en su Classroom. Los que no alcanzaron, háganlo pronto y ya seguimos trabajando, ¿ya? Les mando un abrazo, chicos. Se me acaba la transmisión. Cuídense mucho. Y bueno, y nos vemos pronto, ¿sí? Un abrazo. Dicen, y esto le enviamos captura al... Cuídense, cuídense. Gracias, Brian. No, yo ya lo tengo, señor Paya. Dicen, y esto le enviamos captura o qué? No, yo ya levanto la información. Ya